Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, una de las regiones con más contrastes en la capital del país. Bienvenido. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Soy Ana María Lomelí. Hoy al filo nos da mucho gusto recibir a Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por estar con nosotros. Muy contento, Ana María. Oye, hay muchas cosas interesantes que han pasado en una alcaldía, pues, complicada por los contrastes que se manejan, ¿no? ¿Cuál sientes tú que ha sido el principal reto a enfrentar? Garantizar la seguridad. Llegamos a la alcaldía y la mayoría de nuestros vecinos se sentía inseguro. El 25% se sentía seguro y hoy el 50% se siente seguro. Esto es con los datos del INEGI. Logramos blindar Miguel Hidalgo y somos la alcaldía que más redujo el número de delitos de alto impacto y somos hoy una de las 3 alcaldías en donde se vive más seguro, de acuerdo a lo que dicen los vecinos en las últimas encuestas del INEGI. ¿Qué hiciste para lograr esto? Duplicamos el presupuesto de seguridad, triplicamos el número de policías auxiliares, logramos coordinarnos con los municipios aledaños y todas las alcaldías con las que colindamos para blindar nuestras fronteras, cooperamos entre las distintas policías, recuperamos los módulos de seguridad en las colonias para tener policía de proximidad, le invertimos a la seguridad, con todo y que tenemos muy pocas facultades en seguridad, no nos lavamos las manos, decidimos entrarle con fuerza para poner nuestro granito de arena para tener una ciudad mucho más segura, no solamente para quienes viven, sino para quienes trabajan y visitan Miguel Hidalgo. Siempre es muy interesante entender, por ejemplo, esto de hasta dónde es la responsabilidad de la alcaldía y dónde entra la responsabilidad del gobierno de la ciudad. Te pongo un ejemplo, las vías primarias, las vías secundarias, pues uno no anda circulando pensando en si te caíste en un hoyo de la vía primaria o de la vía secundaria, ¿no? Yo tampoco gobierno pensando en Siempre echarle la dices, bolita al gobierno de la ciudad. Yo pienso en cooperar para resolver problemas, porque al final la gente no se da cuenta quién es el responsable de las cosas. Cuando llegamos, sabíamos que la principal responsabilidad del gobierno de la ciudad es la seguridad. Sin embargo, es la principal preocupación de nuestros vecinos. Por eso no nos lavamos las manos y decidimos invertir muchísimos recursos en pagar más policías. Son policías de la Ciudad de México, de las cuales les pagamos del recurso de la alcaldía. 1 de cada 4 pesos de programas lo destinamos a seguridad. El 25%. Sí, porque luego resulta que les exigimos a nuestras autoridades, a los policías, ¿no? Y los malos pues están súper equipados, y además pues los policías mal pagados, esto también sobre todo, ¿sabes qué termina me siendo preocupaba corrupción. mucho? Que cuando un vecino se queja por la seguridad o por la vigilancia, yo le contestara nefastamente el a mí no me toca. Yo dije, no, yo tengo que contratar más policías para responderle. Porque eso de lavarse las manos y echar pretextos, pues eso pues hay gobiernos que ya estamos cansados de escuchar gobernantes que culpan a otras administraciones. O te haces responsable y resuelves, o si no, mejor quítate de donde estás colocado, ¿no? Hablábamos de los contrastes que tiene la Miguel Hidalgo y también el tema de la reactivación económica que ha sido muy importante, complicada para todos, ¿no? Y en esta zona, pues con sus temas de los muchos Méxicos que ahí están. ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo les va? Yo pienso que el trabajo es el principal camino para salir adelante. Un gobierno tiene que ser aliado de quien emprende, de quien genera trabajo, no un enemigo. Los gobiernos no tienen por qué pelearse con los empresarios. Son tontos aquellos que se pelean con quienes generan trabajo. Porque las fuentes de empleo es lo que permite que la gente lleve el ingreso a su casa. Y por eso Miguel Hidalgo es la número 1 en generación de empleos. 1 de cada 5 empleos en lo que va del año se generó en Miguel Hidalgo con los datos del gobierno de la ciudad. No son mis datos ni son otros datos. Hemos sido aliados de quienes emprenden, les tendemos la mano y no les ponemos el pie. ¿Qué quiere decir esto? Facilidades en los trámites. Yo he puesto mano dura con el equipo de jurídico para que no extorsionen a los negocios. Nosotros no queremos presumir cierres de negocios como algunos gobiernos luego presumen. Y eso lo que genera es un gran coyotaje y que quien emprende sienta toda la incertidumbre. Yo lo que quiero es que Miguel Hidalgo sea el lugar favorito para quien decide poner un negocio. Y yo lo que sé es que si eso pasa, más familias van a tener trabajo y de esa manera también reactivamos el consumo local.
Si nuestros vecinos tienen más trabajo, el comercio local, el del mercado, la tiendita, la papelería, también va a tener más ventas. Yo no creo en la reactivación económica con el rollo este de las tarjetitas para los negocios, porque siempre se las terminan quedando los amigos de los gobernantes y las reparten políticamente. No sirve para nada la reactivación económica de tarjetas. Lo que necesitamos es certeza para quien quiere emprender. Entonces, ¿cómo ha funcionado en tu alcaldía el que No los trabajos? no perseguimos a los empresarios. No estamos buscando ponerles sellos de clausura, como algunos gobiernos buscan siempre. Les damos certeza en los trámites, seguridad. Fíjate que yo hablo con los empresarios que de repente son sorprendidos por coyotes muy mañosos. Y cuando les dicen, oye, es que puedes hacer esto sin tener el uso de suelo o un trámite que requieren, yo les digo no, porque no quiero que arriesgues tu inversión. Y también les digo que sí, y los ayudamos a que cumplan cuando tienen esa voluntad, no engañarlos. El tema de las mujeres, ¿no? La mayoría de tus programas sociales tienen que ver con las mujeres. ¿Cómo funcionan? Decidimos poner primero a las mujeres para acabar con la desigualdad, hacer el piso más parejo entre hombres y mujeres y acabar con la violencia. La principal desigualdad que hay entre hombres y mujeres radica en que la mayoría de las jefas de familia cargan con un trabajo que no se paga, ni se recompensa, ni tiene remuneración, que es el trabajo de cuidado, el trabajo de crianza, el trabajo del hogar. Entonces ahí están todos nuestros programas. Manos a la olla, que son comedores comunitarios, comida de 11 pesos. ¿Para qué? Para ahorrarle a muchas mujeres el trabajo de hacer la comida. Estancias infantiles y sendis, para quitarles la preocupación del cuidado de los niños, que es la principal preocupación de cualquier jefa de familia. Y que siempre son las mujeres las que se hacen responsables de la chamba de cuidado. De cuidado, a veces también de la de afuera y de lo que haga falta Mira, en el hogar. cuando una mujer va a trabajar y tiene hijos, de su hogar ya por lo menos echó 2 horas de trabajo Previa. en lo que prepara a los niños o a las niñas para salir de la casa. Porque es una verdadera lata despertar a los niños, es una verdadera lata preparar el desayuno y llevarlos a la escuela. Por eso sí buscamos reconocer y recompensar el trabajo, este trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidado. Hace un momentito estábamos platicando de que buscaste asesoría con expertos en la UNAM. Esto me parece muy importante. Sí, para la asignación de nuestros programas acabamos con el uso político, acabamos con la clientelización. Quienes gobernaban antes usaron los programas sociales para armar ejércitos políticos. Y yo doy los programas para quienes más lo necesitan, sean pintos, colorados, del color que sean. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos el acuerdo con la Escuela de Trabajo Social para hacer la evaluación socioeconómica. Y los de mayor vulnerabilidad hoy reciben un programa social. De las 2,000 mujeres que apoyamos, 1,000 nunca habían recibido un programa social y por primera vez se les hizo justicia. Y el otro tema es acabar con la violencia hacia las mujeres. Emprendimos primero visibilizar el problema, sensibilizar. Y tenemos los puntos violeta, que en esos establecimientos y oficinas públicas hay personal capacitado para atender a una mujer en caso de ser víctima de violencia y de ahí brindar todo el apoyo del gobierno. También tenemos el programa Miguel Hidalgo Avanza contra la Violencia, un apoyo económico de 15,000 pesos para una mujer que es víctima de violencia, para que en ese momento con ese recurso pueda salirse del infierno de la violencia. Y tenemos también apoyo jurídico, psicológico y económico para las víctimas de violencia. No nos quedamos de brazos cruzados frente a la violencia y ahí les decimos a las mujeres que no están solas. Preparamos toda una estrategia circular de atención, prevención, sanción a los agresores y reparación del daño para las víctimas de violencia hacia las mujeres. Nos tomamos muy en serio el tema de violencia porque a mí me parece muy injusto que una persona sufra el miedo y el dolor por las garras de un agresor y sobre todo que los niños tengan que padecer la injusticia de ver que le tocan al ser que más aman, que es a su mamá. Fíjate que estaba leyendo un estudio en donde pues hay un padre violento que le pega a la mamá. Entonces el niño odia al padre. Pasa el tiempo y como se normaliza esta situación, el niño acaba odiando a su mamá porque permitió que su papá la golpeara. Entonces, de verdad no sabemos la trascendencia y el daño tan grave que le hacemos a los niños
cuando viven en una circunstancia, en un ambiente violento, porque pues de entrada ellos no lo pueden reconocer. Entonces, y luego pues acaban siendo ellos también padres, parejas golpeadoras. Sí, Muy complicado. tiene muchísima trascendencia la violencia en la primaria infancia, porque la violencia genera estrés y el estrés condiciona el desarrollo cognitivo y las capacidades de las personas en el futuro. Hay muchos estudios que han reconocido que la violencia desde la infancia predispone a conductas de riesgo y eso pues se tiene que evitar. Que No es erradicar. justo. No, sí. Muy difícil problema en nuestra sociedad, pero estás viendo resultados con esta estrategia que implementaron. Estabas trabajando muy duro Para- para que se convierta en una de las, pues de los problemas que más combatimos, de los problemas sociales, y con ello declararnos enemigos de la violencia hacia las mujeres y que sepan los agresores que no dejamos solas a las víctimas y que las víctimas también se atrevan a denunciar. El principal problema de la violencia es que la mayoría lo callan Es el y lo miedo, viven en silencio, y es el miedo. es el miedo. Entonces tenemos que acompañar, tenemos que dar valor a muchas mujeres para que puedan denunciar y salir del círculo de violencia. Y castigar, porque si luego nadie quiere denunciar, pues porque hay impunidad, ¿no? Y resulta que lejos de hacerte un bien, te perjudica este Ahora, tema. el problema de violencia también consiste en que luego no la reconocemos, empezamos a normalizar. Y la violencia tiene un proceso de evolución y hay que detectarla a tiempo para poder frenarla. Pues seguiremos platicando, Mauricio. ¿Te parece si para terminar esta charla jugamos al filo, Asociación de Ideas? Pues no me gustaría, pero si ya me pusiste en ese camino. Ya hemos jugado. No, hombre, a ver. Libertad. A ver, México. Diversidad, La Ciudad de México. educación, Fundamental. adultos mayores, Experiencia. políticos, Servicio. corrupción, Y gobierno. Ciudad de México. Futuro. Mauricio Tabe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y gracias a ustedes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.